Buen día, Alejandro Barrios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Andamos bien acá en la idea de poder hablar contigo respecto de qué es lo que está aconteciendo en el panorama político y económico, ¿no? O económico y político. Respecto a esto, bueno, nos gustaría saber qué estás viendo, qué pensás y qué avisorar. Mirá, yo creo que hemos llegado a una situación muy delicada, en principio fruto de situaciones exógenas, es verdad, como el tema de la pandemia, la guerra y algo natural como puede ser la sequía, pero también hemos llegado a esta situación límite por errores nuestros, ¿no? De nuestro gobierno, que cuando asume en diciembre del 2019, como todo gobierno nacional, popular, que valora la estabilidad, que valora que los ingresos de los hogares, sobre todo los más humildes, tengan una tendencia creciente, en una economía bimonetaria como la nuestra, todo gobierno debería entrar con un mandato, ¿no? Que es cuidar las reservas internacionales del Banco Central, porque en una economía bimonetaria tener o no tener reservas lleva a que algunos actores especulativos hagan movimientos sobre el tipo de cambio y eso se traslade a precios y eso se traslade a la angustia de miles y miles de hogares que no les alcanza sus ingresos, sean transferencias o sean salarios, no les alcanza para sus necesidades más básicas. Entonces, lo que deberíamos haber hecho es haber cuidado como nunca las reservas del Banco Central, dado que tuvimos 3 años de un superávit comercial récord en la historia económica argentina de 35.000 millones de dólares de superávit, y esos dólares no están, y hoy estamos rogándole a los que proponen una gran devaluación, le estamos rogando dólares que obviamente que no los van a facilitar porque ellos están apostando a una gran devaluación. Con lo cual estamos en una situación bastante delicada, pero debemos hacernos responsables de que también nosotros contribuimos a construir este escenario tan delicado. La síntesis sería que hay apretes, pero también impericia, ¿no? Sí, hay mucha impericia, sobre todo del Banco Central, ¿no? El Banco Central, según nuestra normativa, es quien tiene la misión y función de cuidar las reservas. El Ministerio de Producción puede generar el superávit comercial fruto de cuidar importaciones y fomentar exportaciones. Pero si el Banco Central le facilita ese superávit comercial a las empresas privadas para que paguen su deuda externa que contrajeron durante el macrismo al tipo de cambio oficial, obvio que cuando la producción vaya a requerir insumos para continuar produciendo fertilizantes, maquinaria agrícola, los dólares no van a estar porque hay unos cuantos vivos que fueron al Banco Central con sus pesos y el Banco Central le dio dólares para sacarlos afuera. Entonces eso fue una impericia de la gestión actual del Banco Central. Me da la sensación, por lo que uno viene escuchando, cuando distintos analistas se expresan, es como que esto que tenemos que de alguna manera hacer es aquello que permite un marco preestablecido que es la Ley de Entidades Financieras. Es decir, el gobierno o se tiene que decidir a derogarla o se tiene que decidir administrarla en los términos de esta sumisión, si se quiere, desde el punto de vista político. Sí, lo mismo está pasando con otras cosas, ¿no? Sí. Parece que no hubiera leyes y que hay que hacerlas, y en realidad no es así. Por ejemplo, no es que faltan viviendas en Rosario o que faltan viviendas en la capital federal. Hay una ley de alquileres, pero no se cumple. Hay un decreto firmado a fines de diciembre del 2019 por el presidente de poder administrar las divisas del Banco Central, el antiguo decreto que apareció por primera vez en el 64, después en Menem lo derogó, después volvió a hacerse vigente en el 2001, después Macri lo derogó y volvió a hacerse vigente a mediados del 2019, o sea, está la herramienta disponible para administrar las divisas en términos de lo que la patria necesita, pero no se la aplica. Está la ley penal tributaria, está vigente, pero no se la aplica. Está vigente la ley de abastecimiento para que en los supermercados no falten mercaderías a precios justos, pero no se la aplica. O sea, dejemos de pensar tanto en nuevas normativas, porque solamente cumpliendo las actuales leyes
hubiésemos evitado un poco este escenario tan dramático que tenemos hoy. Sí, este corset que tenemos como argentinos se da en el marco de lo que puede llegar a entenderse como resignación, Alejandro. ¿Cuál sería la salida o la credibilidad de una futura alianza en términos políticos de lo que hoy es el Frente de Todos, si, digamos, de base partimos con que aceptamos las cosas tal cual son y además renunciamos a esto que vos estás diciendo, tenemos las herramientas? Bueno, ese es un problema grave porque la antipolítica no es solo Milei. La antipolítica también la hacemos nosotros cuando nos mostramos impotentes frente al escenario que nos construyen 3 o 4 vivos. Entonces los pibes que van a votar por primera vez, los que tienen entre 16 y 25 años, lo que han visto en estos años es que la política, sobre todo nuestro Frente de Todos, ha fracasado, es un fracaso, porque le generan escenarios pocas personas, pocos actores, y nosotros como gobierno nos mostramos impotentes frente a eso. Bueno, si la política es impotente, tal cual está expresada hoy, hay que ir a otra cosa. Si el Frente de Todos no reacciona y no sale a plantearle un escenario potencial a los pibes, ¿no? A los que tenemos que esperanzar de nuevo en que la salida de ellos, el futuro de ellos, de las familias que quieran conformar, de los hogares que quieran construir, no está en Ezeiza e irse de este país buscando nuevos horizontes, que está acá, que nosotros lo podemos construir y que estamos atravesando una emergencia financiera, pero que el futuro de la Argentina es muy promisorio, muy promisorio. Nosotros atravesamos esto y después del 2025, cuando estén disponibles las exportaciones energéticas, mineras, agroindustriales, va a haber un futuro para Argentina. Ahora, el Frente de Todos tiene que atreverse a patear el tablero, tiene que atreverse a no dejarse llevar por delante cuando ha sido votado por la mayoría del pueblo argentino. Sí, escucha mucho por allí, por aquellos economistas clásicos, que hay una salida, que no es cierto, que no está, que no es cierto, que no hay que esperar hasta que ingresen divisas el año próximo, sino que lo que hay que hacer es tomar medidas, terminar con el déficit. Ellos proponen dejar gente en la calle, elevar tarifas y toda una batería de medidas que ya se han conocido, pero que parece ser de que algunos toman como que esto también es una salida, estaría implícito que es una salida, pero lo cierto es que la gente está desconcertada y además de la angustia tiene necesidades concretas. ¿Qué es lo que suponés debería hacer hoy ya en lo inmediato el gobierno, además de hablar con organismos internacionales? Bueno, justamente dejar claro qué es lo que se quiere para terminar este mandato y qué es lo que se quiere para el próximo mandato. Y hacer docencia, ¿no? Uh-huh. En vez de estar hablando cuál es el actor dramático que podría hacer una película con mi gestión, hacer docencia con el pueblo argentino sobre por qué estamos en esta situación y haciendo una profunda autocrítica para ser creíbles, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Porque algo mal hicimos, porque si Perón hubiese contado con 35.000 millones de dólares de superávit, no existía en 1952. Ajá. Si Cristina hubiese tenido 35.000 millones de superávit, no hubiese devaluado en el 2014. Sí. Bueno, ¿qué pasó en esta gestión? Que tenemos el superávit comercial, la entrada de dólares récord de toda la historia argentina y sin embargo no tenemos dólares. Bueno, ¿cuál fue el error? Decirlo claramente y confiar en el pueblo, que si uno habla sinceramente con el pueblo, le blanquea cuál es la situación, le blanquea cuáles fueron sus errores y blanquea cómo pretende remediar esos errores, pidiendo disculpas, pidiendo perdón por haber traicionado la fe con la que votamos todos en el 2019, nuestro pueblo es generoso, nuestro pueblo es solidario y va a volver a confiar en nosotros, pero tenemos que hablar claramente, no podemos seguir con esta cantinela de hablar exclusivamente de la agenda judicial de nuestros dirigentes, cuando en realidad nuestro pueblo quiere que hablemos de precio, quiere que hablemos de tarifa y quiere que hablemos de cuál es el futuro para sus hijos. Me llama la atención que en esta confrontación pareciera ser que cala de alguna manera, no digo completamente, en la sociedad el discurso de que tiene a Juntos por el Cambio como protagonista. No sé si confunde, pero creo que puede ser frente a esta realidad,
pero también no es menos cierto de que no hay una solución de fondo allí cuando uno escucha qué es lo que se proponen hacer con todos nosotros. ¿En qué sentido llamarías a la reflexión, no solo a la dirigencia, sino también a aquel que a veces dice uno no tiene ganas de informarse? Mirá, yo creo que es una cosa, cuando hablamos de dirigencia, yo incluyo también a las pymes, ¿no? Sí. Incluyo a los empresarios, bien, que yo no los veo defendiendo un rumbo, un proyecto de país en el que ellos tienen destino, ¿no? Por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, con el gobierno de Macri le fue muy mal, y con este gobierno le está yendo muy bien. Entonces, ¿por qué no está claro para la sociedad que un gobierno que piensa en el ingreso de los hogares argentinos es funcional a un proyecto industrializador? ¿Por qué no está claro eso? ¿Por qué la gente se sigue confundiendo y creyendo que la solución está en las mismas personas y en las mismas políticas que nos llevan a la crisis del 2001, Larreta, Burlich, toda esa banda, sí, con las mismas políticas del 2001? ¿Por qué el pueblo cree eso? Y el pueblo no es que crea en eso porque es malo. Nuestro pueblo no es malo. Lo que pasa es que no tiene caracterizaciones alternativas ni de la clase dirigente política ni de la clase dirigente empresaria, claro, que debería ser la que defienda un gobierno o un proyecto de país que los incluye, ¿no? Porque el gobierno y el proyecto de país de Juntos por el Cambio, sí, deja fuera a una parte importante de la clase empresaria. Claro. Es más, te anticipaste la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué no se advierte esa corresponsabilidad entre sectores empresarios que nacieron al amparo de un proyecto industrialista allí por la década del 40, hoy por hoy se desentienden, y no solo eso, tampoco están dispuestos a protagonizarlo y hacerse cargo, al igual que lo hizo otra burguesía del mundo? Entonces es como un renunciamiento a la propia clase, es decir, son los lúmpenes de la dirigencia económica y empresarial. Sí, la clase industrial argentina deja mucho que desear. Sector agropecuario no, el sector agropecuario milita y dice qué intereses defiende, lo dice claramente, y en qué proyecto de país ellos se sienten cómodos. Ahora, los industriales y los comerciantes de este país no tienen la misma actitud. Y sin embargo, los comerciantes, que es el número de establecimientos más grande que tiene el PBI argentino en términos de empleo y en términos de número de empresas comerciales, no se expresa claramente a favor de un proyecto en el que ellos están incluidos, que por supuesto que a los comerciantes les va bien cuando el pueblo tiene plata, no cuando tienen plata cuatro vivos. Sin embargo, los comerciantes y las pequeñas y medianas industrias que abastecen esos comercios no tienen un pronunciamiento claro en el cual la sociedad se entera que hay un proyecto de país de las mineras y del sector agropecuario, y hay otro proyecto de país de industriales y comerciantes. Bueno, está bien. Eso es el juego democrático, que esté claro. Ahora, la clase política argentina tampoco blanquea eso. Se están peleando por agendas judiciales, que la verdad, yo me fui del gobierno con causas penales por parar importaciones, pero no creo que a mis vecinos les interese mi problema judicial. A mis vecinos lo que les interesa es si va a poder seguir viviendo en este barrio porque se le termina el contrato de alquiler, y no quiere cambiar de escuela a sus hijos, ni quiere que sus hijos sufran la angustia de una mudanza. Sí. Tienen otros problemas mucho más concretos la sociedad. Y nosotros como espacio político no le estamos dando tranquilidad a las personas. Bueno, yo creo que la agenda es tranquilizar al pueblo argentino, darle ¿Y cómo imaginas qué medidas una salida a esta crisis? ¿Con qué medidas? Claramente qué es lo que vamos a hacer. ¿Con qué medidas inmediatas imaginás? Porque hay como 8 meses de aquí a que algunas cuestiones se resuelvan. Y hay un suerte de descontento. No digo que vos tenés la varita mágica, cuidado, sencillamente como lo imaginás. Mirá, yo creo que lo que hizo ayer el ministro tendría que haberlo hecho cuando asumió. Fíjate lo que dijo, voy a aplicar la ley. Pero perdón, cuando uno es Poder Ejecutivo Nacional, sí, ¿no debería siempre aplicar la ley? Somos Poder Ejecutivo Nacional y 2 dirigentes muy importantes dijeron que no tuvieran mucho en cuenta la ley de alquileres porque estábamos en un proceso de renovación. Sí. ¿Cómo va a decir eso una parte del Poder Ejecutivo Nacional que una ley está en revisión? ¿Cómo van a renovar los contratos de alquiler de las personas que están estos meses con vencimientos de contratos? Si el propio Poder Ejecutivo Nacional dice que una ley
está en revisión. Sí. ¿Vos te imaginás la angustia que llevas a esos miles y miles de hogares que tienen que cambiar de vivienda, Sí. que tenían la escuela del nene en el barrio X y ahora tienen que ir al barrio Z? Es un quilombazo para las personas. Entonces, parece que el Poder Ejecutivo Nacional no se convence que su rol es tranquilizar, no generar más incertidumbre. Parece que el ministro ayer se decidió y dijo que va a aplicar la ley. Bueno, bienvenido sea, que aplique la ley y que aplique el decreto que está vigente de emergencia cambiaria. Claro. Ese decreto de emergencia cambiaria con el que gobernó Néstor y Cristina, con el que gobernó también en 1964 Arturo Illia, Sí. que gobernaron varios. ¿Qué dice? El Banco Central le pone límite a la liquidación de divisas de las exportaciones y el Banco Central dice a quién le doy dólares y para qué. Entonces, el Banco Central no se puede hacer el distraído el uso de las reservas. Necesito dólares baratos para ir a Europa a visitar a mi familia. Bueno, mire, usted tiene derecho, pero ¿sabe qué? Estamos en una emergencia, va a tener que esperar. Porque hay un montón de insumos para la producción que necesitamos traer para que la gente tenga empleo, para que papá siga poniendo un plato de comida en la mesa. Necesitamos para cosas un poco más importantes que para que usted se vaya de turismo a Europa, ¿no? Entonces el Banco Central se pone a usar las reservas para un uso productivo, no para el ahorro, para el turismo y para gastos superfluos. Con Sí. 2 o 3 cosas que hagan que estamos frente a una autoridad que pone orden, bueno, vamos a tranquilizar un poco esta situación hasta que se defina quién son las personas que van a gobernar este país a fin de año. ¿Cómo ves que se perfila la dirigencia del peronismo y cómo está pensando este mundo en el cual está claro cuáles son los actores en pugna, pero además cuál es el interés de estos actores en pugna, que también son los recursos nacionales? ¿A dónde vos crees que el gobierno o de qué manera tiene que administrar esta tensión que hay en el mundo de estas fuerzas y de qué manera podría llegar a beneficiar mejor los intereses nacionales? Yo creo que la Argentina estuvo en una situación similar a fines del siglo XIX, Sí. en 1930, y la Argentina siempre ha estado predispuesta, cuando hay 2 potencias en pugna, a ponerse del lado de la potencia que está en declive, ¿no? Lo hizo con Inglaterra a fines del siglo XIX, lo volvió a hacer con Inglaterra en 1930, Sí. y me parece que esta es una oportunidad para revisar un poco esa tradición y no ceder a las presiones que está teniendo la embajada norteamericana a través de su embajador, a través del Fondo Monetario Internacional, que no es un banco, es el agente financiero de Estados Unidos para conseguir determinadas cosas estratégicas para Estados Unidos. Bueno, Sí. Argentina tiene un stock de recursos naturales que van a ser muy demandados en el futuro y Estados Unidos está presionando para que esa dotación de recursos no quede en manos chinas, ¿no? Sí. Sino que quede en manos norteamericanas. Bueno, ahí hay una agenda en la que nosotros podemos, si nos entregamos ciegamente a los mandatos de Estados Unidos, esta situación que estamos atravesando hoy me parece que va a ser continuo en la historia. Si somos capaces de negociar con esas 2 potencias y no ceder 100% a una ni 100% a la otra, sino que establecer diálogos y vínculos comerciales que nos sirvan a los argentinos, Argentina tiene una potencialidad enorme en el futuro, enorme. Pero bueno, la clase dirigente tiene que estar a la altura de las circunstancias y no ceder a estas presiones. Estados Unidos lo que quiere es que a Argentina le vaya pésimo para que cuando esté de rodillas reclamarle, bueno, yo soy tu salvador, pero a cambio el litio, el cobre, energía barata, en fin, ¿no? Todo un montón de condicionamientos que ya están siendo explícitos por parte del embajador en Argentina. ¿Cómo crees vos que esto va a ser plausible cuando vemos que hay una reforma que se dio en 1994 y que de alguna manera hoy pone de manifiesto que 2 cosas, de que los gobernadores tienen regalías del 3% por la explotación del litio cuando Chile nacionalizó el mismo recurso y le aplica al Estado Nacional un 40%. ¿Cómo se hace para conciliar estos intereses regionales con el interés supremo de la nación? ¿Hacia dónde va a tener que caminar el diálogo y en qué medida Argentina hoy, tal cual está, y por esto que vos decís que es muy cierto, va a poder sortear este desafío cuando vemos que en la cabeza de algunos
dirigentes o gobernadores, pareciera ser que la historia pasa por otro lado. Mirá, yo creo que si la política nacional se sigue definiendo en Buenos Aires y nuestros potenciales candidatos del futuro van a ser personas de la capital federal, es difícil que un porteño vaya a Catamarca o a La Rioja a negociar con los gobernadores una salida. Me parece que el movimiento nacional tiene otras expresiones en el interior de nuestro país, en la cual deberíamos ofrecer un escenario auspicioso para esas provincias, sí, en el marco de un proyecto nacional. Pero ir a negociar... Yo no creo que todos los gobernadores del NOA estén predispuestos a una entrega gratuita de sus recursos. Sí. Va a haber que convencerlos y va a haber que ofrecer un escenario. Bueno, pero eso hace la clase política, sale por arriba de los problemas, no sale entregando todo para salir de una coyuntura. Bien. Bueno, pero necesitamos esos líderes, esos liderazgos que ven más allá de lo cotidiano o de lo coyuntural y que ven lo estratégico. Y ahí yo no tengo duda que los gobernadores del NOA, salvo Morales, los gobernadores del NOA del Frente Nacional van a acordar una agenda de desarrollo productivo para Argentina. Sí, si bien dentro del peronismo, digamos que es mayoría la coalición gobernante, te quiero preguntar esto porque me parece que estamos en una encrucijada y muchas veces se ha dicho de que la prevalencia o la prioridad es el proyecto y no las personas. Pero cuando se revisa la historia, nos encontramos que a veces un nombre sintetiza ese proyecto y que cuando ese proyecto se intentó protagonizar por otros, no dio demasiado resultado, o al menos lo que se anunciaban desde una fuerza política con raigambre histórica. ¿Cómo sorteamos esto? Porque está bien, es cierto que hay un modelo de país con un proyecto determinado. Y las personas, esta es una pregunta que yo me hago, que te la traslado como para hablarlo, ¿no? Y si en caso de ser así, que pudiese, lo que más se aproxima a la realidad, ¿quién sería para vos la persona que puede llevar adelante esto? Mirá, yo creo que en el frente de todos, y en el peronismo en particular, hay personas que piensan estas cosas, que piensan en largo plazo. Sí. Bueno, hay personas que tener esas ideas y esas voluntades, pero no son exactamente las personas que obtengan de la ciudadanía un respaldo electoral. Entiendo. Pero bueno, van a ser parte de la discusión. Ahora, ¿quién va a ser la persona salvadora? Eso me parece que ya quedó demostrado que no existe eso. Claro. Lo que existe son un conjunto de voluntades armando un frente y armando un programa mínimo y que todos colaboremos con un marco de acuerdo generoso, ¿no? Dado la crisis que tenemos. Ahora, hay un montón de personas. Yo confío mucho en el gobernador de Catamarca, confío en el gobernador del Chaco, confío en el gobernador de Formosa. Hay un montón, hay un montón de personas que podrían participar de esa mesa. Yo no digo que sean las personas candidatas. Entiendo. Pero sí son personas que tienen una mirada de futuro. Coqui Capitanich es una persona muy capaz. Quintela también. Después están los porteños, ¿no? Daniel Scioli tiene una mirada desarrollista también y es un compañero que genera mucho consenso en una parte importante de la CGT, de las pymes, qué sé yo. Estamos con un montón de personas y por supuesto Cristina, ¿no? Cristina también tiene una mirada estratégica, quizás es la que mejor ve el mundo en general y la inserción de Argentina en ese mundo y en la región. Bueno, Cristina, Coqui, Quintela, bueno, hay un montón de personas que podrían ponerse al frente de esta emergencia y darle al pueblo argentino un horizonte que nos tranquilice un poco a todos, ¿no? Bien. Bueno, Alejandro, yo te quería agradecer mucho tu tiempo. Gracias y seguramente, vamos a estar nuevamente en contacto para hablar sobre estos temas y otros. Bueno, dale, a las órdenes. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo.